Entonces, Daisy, me gustaría que me explicaras un poco mejor en qué consiste o cómo funciona este método de los mesías tribales que van a representar las naciones. ¿A qué te referiste con eso? Bueno, vimos, ¿verdad?, claramente que el desarrollo de la providencia de la restauración viene desde la familia de, Adán, pero inicia realmente con Abraham, que es el que establece el fundamento, hasta nuestros días. Entonces vimos la sociedad de clan, ¿verdad?, con Abraham, la sociedad feudalista, después con el pueblo de Israel, la sociedad monárquica, ¿verdad?, y hasta el desarrollo digamos, de la democracia, un sistema más democrático, centralizado ya más en Roma y en Grecia, ¿verdad?, con las ideas griegas, y en una sociedad nuestra y con el desarrollo de la democracia probablemente Nietzsche, ¿verdad?, que fue la que vimos. Lo de las tribus es precisamente que cuando se ha visto en la historia ya 2 veces que con la caída de las naciones empieza una nueva organización social, y esta organización social es tribal. ¿De acuerdo? Entonces, cayó la monarquía israelita, ¿verdad? Entonces, viene un periodo sin reinado, o sea, un periodo en donde los israelitas, que eran el centro de la providencia de la restauración, quedan sin rey, ellos quedan como familias, ¿verdad?, viviendo, o sea, tribus, básicamente tribus, viviendo ahí sin un poder centralizado. Entonces, cae la sociedad monárquica cristiana, ¿verdad?, y se empieza a desarrollar entonces un sistema feudalista, ¿de acuerdo?, en donde el poder tampoco está centralizado, más bien son unidades de poder, por decirlo de alguna forma, ¿verdad?, en la sociedad, esparcidas, sin mucha relación entre sí. Esto precisamente, esta visión se da para que Dios vuelva a intentarlo ¿verdad?, en un tiempo posterior a desarrollar un reino. Entonces, como se está viendo ahorita en la actualidad, el mundo está en crisis. Sí, claro. Es decir, los poderes democráticos de las naciones no funcionan, porque ya la democracia vamos a decir, ha demostrado que no ha logrado éxito en esos propósitos que vimos, ¿verdad?, en los principios de interdependencia, coprosperidad y causa común. Más bien, ahora el sistema democrático, ¿verdad?, que en realidad es como una democracia falseada, que está nada más en el discurso de los políticos, porque en el común de la sociedad, o sea, en la vida cotidiana social, no funciona. También el socialismo económico que se ha querido establecer, no se ha logrado establecer porque el capitalismo, ¿verdad?, sigue metiendo sus manos ahí con el poder centralizado en unos pocos, que son el poder, digamos, de los ricos, los que manejan el dinero. Todo esto está acabando con las naciones, está empobreciendo cada vez más a los pueblos, está destruyendo la vida social del ser humano, está teniendo todo en un caos. Y si hablamos de ideológicamente, ahorita la gente no tiene una ruta que seguir. O sea, cada quien anda dividido, ¿de acuerdo? Entonces, esta fragmentación social, esta división social a nivel mundial, ¿qué va a provocar? Ok, si estudiamos la historia, la caída de las naciones, ¿se entiende? Entonces, para mí, el fundamento del movimiento de unificación con el reverendo Moon, y él establece que el sistema que tiene que funcionar ahorita es el sistema tribal. ¿De acuerdo? Y si nosotros observamos la sociedad común, la gente se está uniendo en tribus. ¿Ok? ¿De qué manera? Bueno, para empezar, ¿qué es una tribu? ¿Verdad? Una tribu es precisamente, va más allá de la familia, ¿verdad? O sea, porque el clan es familiar y la tribu, ¿verdad?, ya une a otros grupos familiares bajo un sistema, digamos, de funcionamiento, aunque pequeño, ¿verdad?, pero donde todos luchan por el bienestar común en esa unidad. Ahora, pero está, vamos a decirlo así, no se desarrolla mucho, sino que son esas unidades, pero funcionales, que en algún momento de la historia sopesado, o sea, ha sido como el apoyo, digamos, social. Ahora, la gente se está uniendo. Vea, por ejemplo, veámoslo así. ¿Qué es? Es un ejemplo para entenderlo mejor, ¿verdad? ¿Qué es un condominio? Son varias familias viviendo en el mismo lugar. Viviendo en un lugar.
¿verdad? Okay. Y usted está viendo que se está organizando para protegerse del vandalismo, para protegerse de la delincuencia, o sea, la sociedad está yendo hacia eso. Hay, por ejemplo, familias ahorita que planifican irse a vivir a un lugar más rural, digamos, al campo, y se unen y van a vivirse todas juntitas ahí para protegerse. ¿Se comprende? Eso se está dando a nivel social. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Según yo, ¿verdad? O lo que hemos estudiado acá, las señales nos están diciendo que si no nos apuramos, las naciones van a caer. Porque el egoísmo, ¿verdad? Y toda esta destrucción tan egoísta que el ser humano estableció nos lleva a la caída de los sistemas más globales. Entonces, el reverendo Moon, o el padre Moon, como nosotros le llamamos, él dice que lo que puede sostener a la sociedad del lado de Dios es el desarrollo tribal. Entonces él habla de mesías tribales, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué la palabra mesías? Que es aquí muy importante. ¿Okay? La palabra mesías dentro del movimiento de unificación no significa lo mismo que dentro del movimiento cristiano o del cristianismo. Porque la palabra mesías dentro del cristianismo se le ha dado a una sola persona, ¿verdad? Parece que hay un propietario de esa posición mesiánica. Que en realidad el significado que se le da es que viene el Salvador a sacar la humanidad del infierno para llevarla al reino de los cielos, ¿verdad? En el movimiento de unificación la palabra Mesías tiene un fundamento diferente, o sea, tiene un fundamento, vamos a decirlo así, la misión es la misma, no obstante, los seres humanos mismos se tienen que convertir en Mesías. No es que viene el Mesías o el Salvador de todos, no, sino que hay diferentes niveles de Mesías. ¿Y qué significa Mesías en realidad? Significa una persona que trabaja por el bien común, una persona que trabaja por el bien de la humanidad, por el bien común, por el bien global. Entonces, el Mesías tribal significa una persona que en este caso, en el movimiento de unificación, no es una persona, sino que son dos personas, ¿okay? Porque es el matrimonio. O sea, es una pareja que va a luchar por el bien de un grupo. Ok, entonces Mesías tribal es una pareja que va a luchar por el bien de un grupo. Y en el movimiento de unificación hablamos de parejas bendecidas. Y se habla de parejas bendecidas centrales, porque centralizadas en esta pareja hay un grupo de personas, ¿verdad? Unidos con un mismo propósito que van a trabajar por el bienestar de ese grupo. Y que tiene que asegurar la felicidad de ese grupo en todos los aspectos y en todas las áreas de la vida, no solamente el espiritual. Entonces, si se logra eso, apoya el desarrollo de la providencia al lado de Dios y vuelve a establecerse, ¿verdad?, el fundamento para que surja posiblemente, posteriormente, un reino centrado en Dios. Eso ha sido la providencia, la restauración, entonces va a ser la misma hora, ¿ok? Entonces yo pienso que los unificacionistas y el mundo entero tendríamos que estar observando con cuidado las enseñanzas del reverendo Moon, porque están fundamentadas en toda la providencia y la restauración. No hay ninguna cosa aquí extravagante. O sea, ¿por qué te enfocas solo en los unificacionistas y me hablan mucho de los unificacionistas? Porque de alguna manera, o sea, ¿qué es ser unificacionista? El unificacionismo es un punto de partida de la vida, o sea, un punto, vamos a decirlo así, una filosofía de vida en donde la persona busca unirse con otros, no separarse. Eso es un unificacionista, por eso hablo de los unificacionistas. Unificacionista puede ser cualquier persona que tenga este punto de partida en su vida. O sea, que va a buscar la similitud para unirse y trabajar centrados en un propósito común. Sí, porque si me hablas de unificacionistas, también hay muchas otras denominaciones que pueden ser unificacionistas, totalmente. Los unificacionistas, es mundial, ya. O sea, un estudio desde el principio divino no necesariamente es unificacionista, a veces puede ser un separatista, ¿verdad? Porque cualquier enseñanza se puede utilizar para separar o para unir. El unificacionismo es, vamos a decir, es una filosofía basada en que el ser humano está unido en un ecosistema mundial, ¿de acuerdo? O sea, vamos a decir así, en un sistema global. Yo soy parte de un todo, ¿de acuerdo? Y yo puedo ser
el resumen del todo también. El todo está dentro de mí y yo estoy dentro de todo. Entonces yo funciono dentro de un todo, ¿ok? Dentro de un sistema global. Yo no estoy separado de los otros. Yo no estoy separado de la naturaleza. Yo no estoy separado de los seres humanos. Yo no estoy separado del universo entero. Entonces con esa filosofía yo busco naturalmente, ¿verdad?, qué me une al otro, qué me une a la naturaleza y cómo yo puedo trabajar para el bien común. Ese es el pensamiento unificacionista, ¿ok? Que ha sido muy empujado por el reverendo Moon. Por eso hablo de los unificacionistas, pero igual pueden haber unificacionistas en cualquier parte del mundo, aunque no hayan directamente aprendido del reverendo Moon. Absolutamente lo creo, ¿verdad? Incluso mucha gente que aprende las enseñanzas del reverendo Moon, como le digo, no tiene el pensamiento unificacionista muy desarrollado. ¿Ok? ¿Te queda claro entonces? Sí. Pero muy interesante tu pregunta, ¿verdad? Porque es una pregunta clave en este punto del desarrollo de la historia humana. Es muy clave para entender la providencia de Dios y cómo trabaja Él. Sí. Y me surge otra duda entonces. Si este va a ser el sistema con el que va a trabajar, ¿verdad? Por decirlo así, ¿qué personas van a ser las escogidas? Porque siempre son como alguien. Oye, mira, aquí, ¿cómo te digo? Yo pienso que aquí las personas se seleccionan a sí mismas. Porque él lo deja como una enseñanza y como un fundamento, y obviamente es vamos a decirlo así, yo lo veo, es la recomendación al mundo de parte de él antes de irse al mundo espiritual. Pero quien se apunte a lograrlo es el que se escoge a sí mismo. Ya, o sea, aquí no hay, vamos a decirlo, aquí los elegidos no es que mira, aquellos me caen bien, ¿verdad? Eso van a ser los elegidos para ser. Sí, porque como veníamos hablando como de una descendencia, que la descendencia de Abraham o la de Jacob, entonces me surge esa pregunta. No, básicamente, digamos, aquí se habla de parejas bendecidas centrales, para que se entienda que es como una pareja que inicia el reino de Dios en la tierra. Pero básicamente yo pienso que cualquier persona que quiera iniciar un desarrollo tribal centrado en Dios puede buscar al Movimiento de Unificación, puede buscar a la Federación de Familias por la Paz Mundial, y ahí se le explica en qué consiste esto y cuáles, vamos a decir, las recomendaciones para lograrlo, se le ayuda, se le capacita, pero en realidad aquí no hay. O sea, la Federación de Familias por la Paz Mundial, el Movimiento de Unificación, el mismo Padre Verdadero, el mismo reverendo Moon, no elige al dedo, ¿okay? Como diciendo ellos son los elegidos. No, o sea, creo que es la misma persona la que se elige. ¿Se comprende? O sea, la misma pareja la que se elige. Entonces, creo que es una búsqueda misma del ser humano, que está sintiendo la voluntad de Dios y está siendo inspirado por la voluntad de Dios. Siempre ha sido así, de hecho. Repites otra vez eso de las parejas bendecidas. ¿Qué tiene de diferente? ¿Por qué parejas bendecidas? Ok, una pareja bendecida central es una pareja que ha decidido vivir el amor puro, o sea, el amor absoluto. O sea, en el Movimiento de Unificación se habla del amor absoluto. Entonces, son personas jóvenes que han decidido separarse de la promiscuidad sexual, separarse de la pornografía, separarse del amor del sexo libre, ¿verdad?, que se llama ahora, separarse de las relaciones múltiples, separarse de todo del juego del amor caído, ¿verdad?, el amor falso, que se deriva de la caída del ser humano, y ellos se mantienen puros, ¿verdad?, o sea, sin contaminarse con relaciones sexuales antes del matrimonio, y se casan, ¿verdad?, creyendo en la pureza sexual absoluta, es decir, la fidelidad absoluta. Entonces ellos se pueden convertir en una pareja bendecida central. Y las personas que no han hecho esto, quiere decir que no pueden convertirse en una de estas parejas. No se pueden convertir de esas parejas, pero tampoco no es que el Movimiento de Unificación controle eso. ¿Se comprende? O sea, es 100% voluntario. O sea, la gente aquí tiene libertad, porque siempre se nos ha confundido como una secta. O sea, pareciera que en el Movimiento de Unificación, y ve que se llama Movimiento de Unificación, o la Federación de Familias, se nos ha confundido con sectas, y las sectas, la palabra secta es un término incluso peyorativo y discriminativo, como diciendo los diferentes, los que hacen cosas raras, los que hacen hasta rituales, ¿verdad?, incluso hasta satánicos. En esos términos se nos han hablado, se nos han dirigido a nosotros, pero
Yo sí le puedo decir que, bueno, mi esposo y yo somos una pareja bendecida central y nosotros tenemos total libertad de elegir si seguimos este camino o no lo seguimos. ¿Verdad? Sí, no me y estoy yo creo en refiriendo esto. a los que siguen o no, sino mi pregunta sería, como me está diciendo que tienen que ser, que se liberan de todo, que se apartan de todo lo que es el amor caído y esto que me mencionas, y que no han mantenido relaciones fuera del matrimonio, o sea, antes de casarse. Entonces, una persona, aunque decida, por decirlo así, ser un mesías tribal, que es de lo que venimos hablando, entonces puede ser una pareja bendecida, central, porque no ha mantenido como esos principios. Ok, sí. Vamos a decirlo así, un ejemplo. Hay una pareja casada y que tiene sus infidelidades. Y llega y ellos dicen, bueno, yo quiero ser una pareja bendecida central y quiero ser mesías tribal. Pues, si me lo llega a decir a mí, yo no voy a decir nada. ¿Me entiende? No voy a decir nada. Ahora, si me pregunta, Daisy, ¿qué tengo que hacer para convertirme en una pareja bendecida central y ser mesías tribal? Ahí yo les voy a decir qué tienes que hacer. Ahora, tú puedes elegir, ¿lo quieres hacer o no lo quieres hacer? ¿Se entiende? Sí, por eso, pero o sí. sea, no hay así como una lista de requisitos marciales, ¿verdad? Donde diga, tienes que hacer esto para, no. Se le explica en qué consiste. Y es un desarrollo lógico. ¿Por qué? Porque si existe una pareja que mantiene su matrimonio, que mantiene la fidelidad dentro del matrimonio después de haberse purificado durante un periodo de tiempo, antes de casarse, ellos van a ser ejemplos para sus hijos y para otras parejas. ¿Se entiende? O sea, es una cosa que se desarrolla por imitación, por desarrollo de patrones de crianza, Entonces, la pareja que no mantiene ese principio no va a poder no va a poder desarrollar esto. ¿Usted me entiende? Sí, pero como me explicas esto, quiere decir que, como está el mundo ahora, las calificaciones para ser mesías tribales prácticamente no las tiene casi que ninguna pareja. Bueno, eso es una dificultad que tenemos, claro que sí. Es una dificultad que tenemos, lo que pasa es que es así, no se puede. ¿Cómo podemos desarrollarlo de otra manera? Es que primero me dices que cualquiera que tome la decisión puede. Y después, cualquiera que tome la decisión de separarse del amor falso. Exactamente, pero digamos, personas que ya han pasado estas situaciones, ¿cómo revierten eso para...? Ok. Ellos pueden tomar la determinación de no repetirlo más. O sea, en cualquier momento de su vida, yo pienso que la persona podría decir, mira, no entendía antes cuáles son los principios a través de los cuales Dios trabaja y cómo puedo ser un ciudadano del reino de los cielos, y ahora los entiendo. Entonces, como ahora los entiendo, yo voy a cambiar. Absolutamente, claro que sí puede. Ahora entiendo por qué. O sea, es la práctica. No, obviamente. O sea, Dios trabaja con lo que hay. Y lo que hay ahorita es que casi todos los seres humanos hemos participado del amor falso. Entonces, podemos tomar la determinación de que no más. A partir de ahí, entonces, ser una pareja bendecida central. Pero hay que practicar esos principios, ¿de acuerdo? Igual, si yo me determino a practicar esos principios y en algún momento simplemente los dejo de practicar, y pues igual no va a pasar ningún desarrollo del lado de Dios, ¿verdad? Y la familia va a terminar sucumbiendo, que es lo que se está viendo en el mundo. Sí. Si yo no logro establecer una relación de pareja, de un amor puro entre esposo y esposa, ¿de qué va a pasar en el futuro con mis hijos? Se está viendo, o sea, eso no hay que explicarlo mucho, ¿ok? Sí. Y entonces se está destruyendo, ¿verdad?, la unidad familiar del lado de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, no va a haber ese desarrollo tribal del lado de Dios. Entonces Satanás va a seguir invadiendo las unidades familiares. ¿Se comprende? Pero para proteger el lado de Dios, por eso es importante desarrollar la tribu. El desarrollo tribal, para que se siga expandiendo el fundamento celestial en la tierra. Se tiene que hacer así. Aquí no hay ninguna magia. Ya son principios universales que funcionan para crear un proceso y obtener un resultado posterior. Si no se logra establecer eso, pues no hay resultado, listo. Sí. ¿Se comprende? Sí. Entonces, esa aspiración del ser humano a encontrar a Dios va a ser minada por otras prácticas humanas y que causan mucho dolor. Que era lo que yo le comentaba a usted ayer, me parece.
Le comentaba que existen personas que están ahorita demandando derechos sexuales para casarse con niños en América Latina. ¿Usted se imagina? ¿Qué significa esto? Usted tiene que ser ciego, ¿verdad? Para no darse cuenta que esto es del lado del mal. Claro, por supuesto. Entonces, cuando la gente no define qué es bueno y qué es malo y no tiene una noción de bondad definido, entonces cualquier cosa es posible. Cualquier práctica humana es aceptable. ¿Verdad? Porque ella dice, a mí me gusta y se me hace sentir bien, pues y que venga, ¿no? Imagínense. Ahí donde yo no puedo confiar en el punto de vista meramente humanista. De decir, aquello que le hace bien al ser humano, él sabe que él sabe qué necesita, él sabe qué desea y dele viaje, ¿verdad? Como decimos en Costa Rica, ¿no? Por eso para mí es muy importante el punto de vista de Dios y por eso es importantísimo estudiar a Dios. Si no lo entiendo de corazón, mínimo lo estudio para saber por dónde andamos y por dónde debemos ir, Sí, claro. y a dónde queremos llegar, ¿verdad? Pero si yo termino diciendo, no, es que todo el mundo está así. Una persona me dijo un día de estos, asúmalo, el mundo está así. Por una escena que vi, ¿verdad? Completamente, no sé, difícil de creer que está ocurriendo, pero me dijo, asúmalo, así está el mundo. Y yo me dije a mí misma, no, yo no tengo por qué asumir esto, ¿verdad? Tampoco voy a hacer la guerra a la gente que lo hace, pero yo no lo voy a asumir, porque yo conozco el trabajo de Dios. Y aunque todo alrededor esté así, bueno, yo tengo mi conciencia y mi corazón. Y ahí en mi corazón tengo claro que no es así. El ser humano lo hizo así, pero no es así. O sea, no tiene que ser así. Y no tengo por qué ir por ese camino porque todos van. Sí. No se vale, ¿verdad? Pero es esto. Entonces, por eso es que el desarrollo tribal ahorita puede proteger las familias. Puede proteger la unidad familiar. Si no hay un desarrollo tribal, todo lo demás se contamina y entonces yo también puedo ir por ese camino. ¿Se comprende? Dios está tratando de proteger a las familias bendecidas centrales. ¿Alguna otra pregunta? Está bien. ¿Está bien? Sí. Ok. Sigamos entonces. La preparación, el periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías. El periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías es el periodo de 400 años desde la reforma religiosa de 1517 hasta el final de la Primera Guerra Mundial en 1918. Sección 1. El periodo de la reforma religiosa de 1517 a 1648. El periodo de 130 años desde el momento en que Lutero levantó el estandarte de la reforma religiosa en Alemania en 1517 hasta el fin de la lucha entre las dos sectas religiosas, la antigua y la nueva, por el Tratado de Westfalia en 1648, se denomina el periodo de reforma religiosa. Veámoslo aquí de forma resumida antes de continuar. Entonces, el periodo de preparación para la segunda llegada va a iniciar en 1517 con la reforma religiosa hasta el Tratado de Westfalia. Ahora, aquí hay un periodo de conflictos religiosos, ¿verdad? De conflicto entre las religiones y las ideologías que se va a extender hasta 1789. Ahí inicia otro periodo que es el periodo de madurez de la política, la economía y la ideología, que va a continuar hasta 1918 con el final de la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo este periodo de tiempo es el periodo de preparación para la segunda llegada del Señor. ¿Okay? Okay. Cuando el propósito de la providencia de Dios que Él pensó cumplir por medio de la sociedad medieval fracasó, el Renacimiento y la Reforma religiosa emprendieron la misión conductora de establecer el fundamento para recibir al Mesías de la segunda llegada, orientado a la sociedad de la nueva dirección de la historia providencial. Debido al medio ambiente social del sistema feudal y a la degradación secular del catolicismo romano, en las épocas medievales se oprimió la naturaleza original del ser humano y se limitó a su libre desarrollo. La fe, el camino que cada uno debe seguir en busca de Dios, solo puede realizarse por una relación vertical entre el individuo y Dios directamente. La intervención del Papa y de los sacerdotes, juntamente con las ceremonias religiosas, rituales y las leyes, encadenaron la libertad religiosa de aquella época
mientras que el estricto sistema de las clases feudales cohibió las actividades religiosas independientes del ser humano. Además, por medio de la compraventa del sacerdocio y la explotación del pueblo por los sacerdotes, estos se inclinaron al lujo y al hedonismo. En consecuencia, la autoridad papal estaba en una posición en la que no ofrecía mayor crédito, al igual que las autoridades de la sociedad general, y era incapaz de dirigir la vida de fe del pueblo. El medio ambiente social de la época feudal medieval bloqueaba al ser humano del camino hacia la restauración de su naturaleza original, recibida en la creación. Por lo tanto, los seres humanos medievales que estaban bajo la esclavitud de este medio ambiente se movieron espontáneamente en la dirección de la restauración de la naturaleza original del ser humano, destruyendo el medio ambiente. Según los principios de la creación, el ser humano, siendo el objeto sustancial de Dios, hecho a imagen de sus características duales, se asemeja a su carácter y forma esenciales. Este carácter y forma tienen una relación de interior y exterior. El ser humano fue creado para vivir por la acción de dar y recibir entre este carácter interior y la forma exterior. Por lo tanto, la naturaleza original del ser humano fue también creada para seguir la realización de dos deseos, uno del aspecto interior y otro del aspecto exterior, a lograr en su providencia la restauración con tales seres humanos. Dios está obligado a obrar en correlación con las dos búsquedas de la naturaleza original del ser humano. Dios que creó primero el cuerpo del ser humano exterior y a continuación su espíritu interior, Génesis 2:7, lleva a cabo su providencia la restauración para la recreación del ser humano, restaurando primeramente lo exterior y después lo interior. Los seres humanos medievales tenían que separarse de Satanás, que les había invadido debido a la degradación de los papas, cuya misión interior era restaurar el fundamento de fe, y de esta manera permitir que la restauración de la naturaleza original recibida en la creación. El espíritu conductor de los seres humanos medievales se dividió en dos movimientos para restaurar las dos ideologías, una de tipo Caín y otra de tipo Abel, conforme con la búsqueda interior y exterior de su naturaleza original. Primeramente surgió el movimiento para restaurar el helenismo, que era de tipo Caín, y a continuación surgió el movimiento para restaurar el hebraísmo, que era de tipo Abel. El movimiento que era para restaurar el helenismo causó el Renacimiento, que era una expresión del humanismo, mientras que el movimiento para restaurar el hebraísmo dio origen a la reforma religiosa para un nuevo despertar del teísmo. Dios, que había dividido a Adán en Caín y Abel con el fin de separar a Satanás, que había invadido a Adán, realizó de nuevo su providencia de la separación del espíritu conductor de aquel tiempo en dos ideologías. Estos fueron los movimientos para la restauración del helenismo de tipo Caín y el hebraísmo tipo Abel. Estos se presentaron finalmente bajo la forma del Renacimiento y de la reforma religiosa. Ok, entonces vemos acá. El primer periodo, ¿verdad?, es el periodo de reforma religiosa, que va de 1517 a 1648. Entonces vemos que la sociedad medieval se corrompió completamente. Entonces, sobre todo, ¿verdad?, con la corrupción de la Iglesia romana, donde ya vimos la compra del sacerdocio, ¿verdad?, la corrupción de los papas, realmente hizo que esta sociedad pues ya se hiciera totalmente negativa para el desarrollo del trabajo de Dios. Entonces, aquí los seres humanos que están sometidos a ese nivel de liderazgo corrupto, ¿verdad?, ellos empiezan a moverse para restaurar la mente original, o sea, la naturaleza original. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba siendo llevado a prácticas, ¿verdad?, muy bajas, sobre todo, ¿verdad?, centralizado en esta corrupción de los líderes. Entonces, ¿qué pasa acá? El ser humano se mueve para restaurar la naturaleza original a través de dos movimientos. Uno, para restaurar la parte interna, ¿verdad?, como Dios creó al ser humano con espíritu y cuerpo, con una parte interior y una exterior, y otra para restaurar la parte externa. Entonces vemos que hay un movimiento para restaurar el hebraísmo, que lo que hace es querer despertar ¿verdad?, el deseo del ser humano por encontrar nuevamente a Dios genuinamente, ¿verdad?, sin tener que pasar
por esta, o sin estar sometido a esta corrupción, y después un movimiento externo, ¿verdad?, para restaurar la parte externa del ser humano, que entonces resulta en el Renacimiento, que es renovar las ideas ¿verdad?, romanas, que era el bienestar del ser humano, las ideas griegas, para poder dar al ser humano el valor. Entonces vemos que aquí se desarrolla centrado en el humanismo. Entonces la reforma protestante es para un nuevo despertar del hebraísmo y el Renacimiento es para un nuevo despertar del helenismo. Esta en la posición de Abel y esta en la posición de Caín, tal como Dios había dividido a Adán, que se había corrompido, ¿verdad?, en Caín y Abel. Entonces esta sociedad medieval corrupta, Dios también la va a dirigir a la división de restaurar la parte interna, en el hebraísmo, la posición de Abel, y la parte externa, el helenismo, en la posición de Caín, ¿verdad?, a través de la reforma religiosa y el Renacimiento. El Renacimiento. El movimiento para restaurar el helenismo nació como consecuencia de la búsqueda exterior de la naturaleza original del ser humano, llevada a cabo por los seres humanos de la sociedad medieval. De este movimiento surgió el Renacimiento. Estudiemos qué era esa búsqueda externa de la naturaleza original del ser humano y cómo y por qué llegó el ser humano a seguir este curso. Los principios de la creación nos dicen que el ser humano fue creado para ser perfecto, cumpliendo por su libre voluntad su propia parte de responsabilidad, en cuyo proceso ni siquiera Dios podía intervenir. Por consiguiente, es naturaleza original del ser humano el hecho de buscar la libertad. Es por naturaleza que el ser humano persigue la independencia de su personalidad, debido a que fue creado para gozar de absoluta independencia de esta, a través de cumplir su propia parte de responsabilidad y por su libre voluntad, llegando a ser así una unidad con Dios y perfeccionando su individualidad. El ser humano fue creado para llegar a tener una individualidad perfecta y la capacidad de conocer la voluntad de Dios por medio de su inteligencia y razón, y para vivir en conformidad con ella, aunque no reciba ninguna revelación de Dios. Por ello es naturaleza original humana utilizar y desarrollar la inteligencia y la razón. El ser humano fue creado también para dominar el mundo natural. Por consiguiente, debe explorar el medio ambiente de su vida diaria, descubriendo por medio de la ciencia los principios latentes en la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza original del ser humano le pide que investigue la naturaleza, la realidad y la ciencia. El Renacimiento se desarrolló a principios del siglo XIV en Italia, en la era de la Meca. ¿Qué era la Meca? ¿Qué era la Meca? La investigación. De la investigación que clásica. Era la meca de la investigación clásica del helenismo. El movimiento del humanismo comenzó a principios para hacer volver a los seres humanos al espíritu del helenismo de la Grecia antigua. Prosperó hasta convertirse en un movimiento de reforma de la vida social medieval, a la imitación de la cultura clásica. Sobrepasando la cultura, se extendió hasta convertirse en un movimiento de reforma que incluía a todos los aspectos de la sociedad, tales como la política, la economía y la religión. También llegó a ser la fuerza motriz externa que formó la sociedad moderna. El Renacimiento es un fenómeno que se desarrolló en la forma de un movimiento exterior de reforma, abarcando la totalidad de la sociedad feudal y estando centrado en el humanismo, que era la corriente de pensamiento de la época, directamente dirigida hacia la realización del deseo exterior de la naturaleza original del ser humano. Ok, entonces el Renacimiento, ¿verdad?, es la búsqueda externa de la naturaleza original. Entonces lo que hace, la sociedad medieval estaba impidiendo la libertad, estaba impidiendo la independencia, la personalidad del ser humano, estaba impidiendo la creatividad. Por eso es que, ¿verdad?, surge este movimiento, que es el Renacimiento. Es la búsqueda externa de la naturaleza original. Es un movimiento para revivir el helenismo, o sea, las ideas griegas, ¿verdad? Y es un movimiento centrado en el humanismo, es decir, que el ser humano tiene valor, que el ser humano es capaz de investigar a través de su razón. La sociedad medieval no permitía esto, ¿verdad? Entonces, por eso se da esto. Y se da una transformación de cada aspecto de la sociedad. Entonces, el Renacimiento, por eso es un movimiento, ¿verdad? Porque va
a influir o influenciar en todos los aspectos sociales. Entonces hay una reforma social centrada en el Renacimiento. Sí. La reforma religiosa. El ser humano medieval, a medida que abogaba por el humanismo, se oponía a las ceremonias y normas religiosas rutinarias. Se pusieron en contra del sistema feudal de clases y de la autoridad papal. Se reprimía la autonomía del ser humano. También rechazaron la obstinada vida de fe de la época, en la que la razón y el intelecto del ser humano eran desconsiderados y en la que se pensaba que todo lo que tenía que ser resuelto sometiéndolo al Papa únicamente. La gente llegó a rechazar la actitud de fe, de aislamiento, abandono del mundo y el asceticismo, que ignoraba la naturaleza, la realidad y la ciencia. Así los cristianos medievales se rebelaron finalmente en contra del papado. De este modo, al mismo tiempo, el ser humano medieval perseguía el deseo exterior de su naturaleza original, aguada por la restauración del espíritu primitivo cristiano, en el que la gente, centrada en los apóstoles, seguía ardientemente la voluntad de Dios. Este fue, en verdad, el movimiento de la restauración del hebraísmo en la época medieval. En el siglo XIV, John Wycliffe, profesor de teología de la Universidad de Oxford en Inglaterra, tradujo la Biblia al inglés, insistiendo en que la norma de la fe no estaba en los papas y sacerdotes, sino en la misma Biblia. Al mismo tiempo, denunció la degradación del sacerdocio, su explotación y abuso de poder sobre la gente, testificando el hecho de que el sistema, ceremonias y normas de la Iglesia no tenían una base en las Escrituras. En 1517, el Papa León X comenzó a vender indulgencias, propagando que era la señal de redención y salvación después de la muerte, con el fin de reunir fondos para construir la Basílica de San Pedro. El movimiento en contra de su mal efecto llegó a ser el incentivo para la acción y estallo a la reforma religiosa, centrada en Martín Lutero, que era el profesor de teología de la Universidad de Wittenberg, en Alemania. El fuego de este movimiento revolucionario se extendió y se desarrolló activamente en Francia, centrado en Calvino, y en Suiza, centrado en Wycliffe, expandiéndose gradualmente a Inglaterra, Holanda y muchos otros países. El conflicto internacional que se estalló alrededor del movimiento protestante continuó durante más de 100 años, hasta que la lucha entre la antigua y la nueva secta religiosa se resolvió de una vez por la Guerra de los 30 años. Esta guerra se sostuvo centrada en Alemania y finalmente terminó en 1648 con el Tratado de Westfalia. Ok, entonces vemos que la reforma religiosa se dio por la constante búsqueda interna de la naturaleza original de las personas en la época medieval, ¿verdad? Entonces ese sometimiento al papado, sometimiento a un sacerdocio, donde no se tenía la libertad para buscar a Dios, da esta reforma religiosa. Okay. Es un movimiento para revivir el hebraísmo, o sea, ese espíritu cristiano primitivo, ¿verdad? O sea, al hebraísmo y también al espíritu cristiano primitivo, que era la búsqueda genuina de Dios. Esta reforma religiosa se inicia por Martín Lutero, ¿verdad? En 1517, es llevado a otras naciones a nivel de Europa, ¿verdad? Y continuó hasta el final de la guerra de los 30 años, ¿verdad? Con el Tratado de Westfalia. Okay. Ahora vamos a empezar en la sección número 2, que tiene que ver con el periodo de luchas entre religiones e ideologías. El periodo de luchas entre religiones e ideologías de 1648 a 1789. Este es el periodo de 140 años desde el triunfo del movimiento protestante por el Tratado de Westfalia en 1648 hasta la Revolución Francesa en 1789. El ser humano moderno se exploró como pionero en el camino de la búsqueda de la realización de los deseos interiores y exteriores en su naturaleza original. No pudo evitar la división de la doctrina ni la lucha entre filosofías que surgió de la liberación de la religión e ideología. La providencia de la restauración ha sido tejida por las obras de división de tipo Caín y tipo Abel,
desde el nivel individual hasta el nivel mundial durante el largo periodo de la historia. Por consiguiente, en la consumación de la historia, este mundo de corrupción debe ser dividido en mundo comunista tipo Caín y el mundo democrático de tipo Abel. Para que se realicen los dos tipos de mundo, deben establecerse dos tipos de concepciones de la vida. En realidad, estos dos tipos de concepciones de la vida fueron establecidos durante este periodo. Entonces vemos acá que después ¿verdad? de la reforma religiosa, el renacimiento, incluso la guerra de los 30 años, pues es muy difícil, ¿verdad?, que haya una división ideológica, ¿ok? Entonces se da una lucha entre ideologías. Vemos que el proceso de reforma, ¿verdad?, que fue el proceso de reforma interna, pues va a llevar a cabo el desarrollo de una concepción de vida de tipo Abel, ¿ok? Y esto, ¿verdad?, concluye en la libertad de credo y de pensamiento, ¿ok? Entonces va a haber un desarrollo a nivel externo, a nivel ¿verdad?, con el renacimiento, y a nivel que va a desarrollar entonces la visión de tipo Caín, ¿de acuerdo? O sea, este va a tener una línea de tipo Abel y esta una línea de tipo Caín, precisamente por esta división y luchas que hay, que ya dijimos que la base de esa división y luchas pues es la lucha y división que se da entre Caín y Abel. Pero todo esto, ¿verdad?, para poder desarrollar concepciones de vida, para continuar el trabajo de Dios. Entonces vamos a ver cómo es que prosigue ese desarrollo. La concepción de vida tipo Caín. La búsqueda exterior de la naturaleza original suscitó el movimiento de restauración del helenismo, dando nacimiento al humanismo. El movimiento antimedieval del Renacimiento, que se apoyaba en el humanismo, dejó a un lado la conversión a Dios y la dedicación a la religión, reemplazándolo todo con la naturaleza y el humanismo. Es decir, se abandonó la concepción medieval de la vida bajo la cual la gente era tan obediente a Dios que consideraba a la naturaleza y el cuerpo físico del ser humano como algo bajo e incluso pecaminoso, y se estableció la concepción de la vida que exaltaba el valor y la dignidad de estas cosas. El ser humano y la naturaleza fueron estudiados a través del criticismo racional, por medio de la razón y la experiencia, y a través del análisis de análisis demostrativos. Esta concepción de vida se ha manifestado en dos formas de metodología de cognición y especulación. Estas han formado las dos grandes corrientes de la filosofía moderna: el racionalismo por el método deductivo y el empirismo por el método inductivo. Entonces, la concepción de la vida de tipo Caín, en realidad, lo que hizo fue enfocarse en el desarrollo del humanismo, es decir, centralizarse en la razón, ¿verdad?, y que el ser humano tiene la capacidad de investigar la naturaleza, ¿verdad?, por medio de la razón, y se olvidó de la concepción, ¿verdad?, espiritual del ser humano, o sea, se separó completamente de eso. Entonces, todo lo basó en la naturaleza y en la capacidad racional del ser humano de investigarla. Sí. El racionalismo, cuyo padre fue Descartes de Francia en 1596-1650, sostenía que todas las verdades solo podían ser investigadas por la razón, con la que el ser humano fue dotado desde el momento de su nacimiento. Por otro lado, el empirismo, cuyo padre fue Francis Bacon de Inglaterra, de 1561 a 1626, sostenía que todas las verdades podían ser investigadas únicamente por la experiencia. El Renacimiento, basado en las dos corrientes que influyen en el humanismo, dio nacimiento a una concepción de vida que impedía al ser humano seguir el camino hacia Dios conforme a su tendencia interior, y abrió el camino al lado satánico siguiendo solamente la tendencia exterior. Esta concepción de la vida tipo Caín, entrado el siglo XVIII, derribó la historia y la tradición, juzgó toda conducta humana por la razón y el realismo, rechazó a fondo lo que era irrazonable, irrealista y negó a Dios, acentuando la realidad racional de la vida. Este fue el pensamiento de la Ilustración, que floreció en el flujo principal del empirismo y el racionalismo. Se convirtió en el poder motivador de la Revolución Francesa. Entonces vemos acá, ¿verdad?, cómo el movimiento del Renacimiento, que fue para derribar ¿verdad?, el sistema medieval, en la sociedad medieval, y que en realidad estaba en la búsqueda de la naturaleza externa original, sí, termina
yéndose para el lado satánico, ¿ok? Precisamente porque niega toda concepción divina y va a analizar la realidad solamente por la razón humana, a través del empirismo y el racionalismo. Entonces, esa negación de la vida espiritual lo lleva, pues como naturalmente a un desarrollo más del lado satánico. Hasta que llega a provocar la Revolución Francesa, ¿verdad? Bueno, es el movimiento de la Ilustración que provoca la Revolución Francesa. En Inglaterra, la doctrina del deísmo, originada por Edward Herbert de 1583 a 1648, se propuso establecer una teología sobre la simple base de la razón. A principios del siglo XIX, Hegel de Alemania, 1770-1831, hizo una compilación comprensiva de la filosofía del idealismo. Pero la filosofía de Hegel, bajo la influencia del ateísmo y materialismo, que apareció en Francia sobre la base de la Ilustración, dio origen al hegelianismo izquierdista. Los hegelianos de izquierda invirtieron su lógica y sistematizaron la filosofía del materialismo dialéctico que motivó el mundo comunista de hoy. D.F. Strauss, un hegeliano de izquierda, escribió la biografía de Jesús negando los milagros de la Biblia como fabricación póstuma, mientras que Feuerbach, 1804 y 1872, en su esencia del cristianismo, defiende que las condiciones sociales o económicas causan la aparición de las religiones. Esta teoría se convirtió en el apoyo del materialismo. Karl Marx, de 1818 a 1883, y Friedrich Engels, de 1820 a 1895, fueron influidos por Strauss y Feuerbach, pero fueron todavía más influidos por la ideología socialista de Francia, abogando por el materialismo dialéctico. Combinaron el ateísmo y el materialismo, que habían comenzado a brotar después del Renacimiento y que habían evolucionado como la corriente central de la Ilustración. Más tarde, la concepción de la vida tipo Caín maduró hasta formar un mundo comunista de hoy. Entonces vemos que la concepción de la vida tipo Caín, ¿verdad?, está centralizada en los seres humanos y en el mundo natural. Sí. La verdad es alcanzada a través de la razón congénita, ¿verdad?, o sea, a través del racionalismo, vamos a decir así, una capacidad con la que el ser humano nace de por sí. La verdad es alcanzada a través de la experiencia, o sea, del empirismo, y entonces esto lo lleva a la conducción, ¿verdad?, lo conduce al reino satánico, y es la piedra fundamental para que posteriormente se desarrolle el comunismo. Sí. ¿Okay? La concepción de vida tipo Abel. La búsqueda de la naturaleza original del ser humano, emprendida por el ser humano medieval, no se limitó solamente a la búsqueda exterior, sino que también incluyó a la más interior. La búsqueda interior de la naturaleza original suscitó el movimiento para restaurar el hebraísmo, que motivó la reforma religiosa a través de este movimiento. La filosofía y la religión llegaron a establecer una concepción vertical de la vida dirigida hacia la naturaleza original del ser humano, recibida en la creación. A esta la llamamos la concepción de vida tipo Abel. Por consiguiente, esta concepción de vida tipo Abel llevaba al ser humano medieval a progresar hacia Dios, a un nivel más alto, mientras que la concepción de vida tipo Caín lo llevaba en la dirección de la separación, haciéndose independiente de Dios o de la fe en Él. Kant, de Alemania, de 1724 a 1804, introdujo la filosofía crítica, asimilando el empirismo y el racionalismo que habían estado en pugna entre sí. A través de la filosofía crítica analizó filosóficamente el deseo de la naturaleza original del ser humano en busca de metas internas y externas, iniciando así la concepción de la vida tipo Abel desde un ángulo filosófico. Como sucesores de la teoría de Kant aparecieron un número de filósofos como Fichte, su primer sucesor, 1762-1814, y Hegel, 1770-1831. Hegel en especial exploró un nuevo aspecto de la filosofía. En el mundo religioso, la concepción de tipo Abel se opuso a la tendencia de la época, que estaba influida por la corriente del racionalismo. Entonces surgió un nuevo movimiento que acentuaba las experiencias místicas más que las doctrinas o formalidades, dando importancia a la pasión religiosa y a la vida interior del ser humano.
Para poner un ejemplo representativo, podemos nombrar el pietismo, que apareció centrado en Philipp Spener, 1635-1705, de Alemania, con una fuerte tendencia conservadora de seguir la fe ortodoxa, resaltando las experiencias místicas. Este movimiento del pietismo se extendió a Inglaterra e, inspirando la conciencia religiosa de la gente, dio nacimiento al metodismo centrado en los hermanos Wesley. En Inglaterra aparecieron los cuáqueros con el místico George Fox, 1624-1690, como fundador. El famoso científico sueco Emanuel Swedenborg, de 1688-1772, reveló muchos secretos celestiales por tener sus ojos espirituales abiertos. La concepción. Entonces vamos a resumir acá. La concepción de la vida tipo Abel, entonces va a dirigir al ser humano a la búsqueda de la naturaleza original dada por Dios. Va a orientar al ser humano moderno, ¿verdad?, a buscar a Dios, y finalmente va a formar el mundo democrático de hoy, ¿verdad?, que es el que resalta la existencia de Dios y la libertad religiosa. Entonces la concepción de tipo Caín aleja al ser humano de Dios y se centra más en el humanismo, ¿verdad?, el racionalismo y la búsqueda de la verdad de la naturaleza únicamente, negando a Dios. La concepción de tipo Abel, por el contrario, va a exaltar, ¿verdad?, las experiencias místicas, la espiritualidad, y va a acercar cada vez al ser humano a esta búsqueda continua de Dios. Entonces vamos a hacer ahorita una pausa y regresamos, ¿verdad?, para ver este siguiente periodo en este tiempo de preparación para la llegada del Mesías. Okay.